desarrollo de energía solar fotovoltaica en la región y su perspectiva mundial. Es una de las más brillantes alternativas para la generación de energía limpia y abundante en la región. Se han multiplicado proyectos que están generando impacto en las perspectivas de la energía solar. Para conocer más de ello, hemos invitado a un especialista de una de las empresas líderes a escala mundial en la generación de energía con el sol, el señor Carlos Barrera, director de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de SunEdison. Es licenciado en Ciencias en Mecánica e Ingeniería Mecánica, enfoque adicional en Economía y Negocios de la Universidad de Lehigh, Pensilvania. Fue analista comercial de exploración y producción de BP. Tiene 10 años de experiencia en diferentes negocios con energía convencional y renovable. La experiencia y logros clave incluyen experiencia principal en desarrollo de estrategias y desarrollo de negocios, estructuración de acuerdos principales, JVs y negociaciones con grandes inversionistas corporativos. Los dejo entonces en compañía del señor Carlos Barrera. ¿Escuchan? Sí. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación acá. Un gusto estar con ustedes hoy compartiendo unas perspectivas de la energía solar fotovoltaica que les voy a presentar. Sé que es un poco tarde, ya la gente está un poco cansada, así que intentaré ser algo breve. ¿Okay? Empecemos. Les voy a hablar un poco de SunEdison para que conozcan la empresa, para que sepan la perspectiva de la cual estamos explicando esta presentación. Le hablaré un poco sobre la industria solar fotovoltaica en particular, el crecimiento de la industria, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado en los últimos años. Y le hablaré también de temas más prácticos y perspectivas de esta energía solar fotovoltaica para Latinoamérica. Comencemos con SunEdison, si quieren, para que les explique un poco de la empresa. Somos una empresa americana, fundada en 1959. En realidad es una empresa que empezó en el sector de semiconductores. Está cotizada en bolsa en los Estados Unidos. Tenemos más de 5.000 empleados, operamos en 25 países. No es una empresa pequeñita solar, es una empresa pues, bastante extensiva. Tenemos tanto plantas de fabricación en 3 continentes como un negocio extensivo de desarrollo de proyectos. Tenemos más de 1 gigavatio de energía solar instalada, comparado a carbón o hidroeléctrica, pues eso no es mucho. En el sector fotovoltaico es bastante significativo. Y tenemos más de 2.7 gigavatios de proyectos en cartera. Un poco más de la empresa, somos en realidad 2 empresas, como te explicaba antes. Una empresa de semiconductores que luego entró en el negocio solar. Como ven, el proceso de la fabricación de los sistemas solares es bastante similar al proceso de fabricación de semiconductores. Entonces, hacer el paso de semiconductores a solar fue bastante, pues, no complicado para nosotros. Como pueden ver acá, estamos completamente integrados en la cadena de valor de la parte aguas arriba, upstream. Empezamos en el polisilicio y tenemos una parte de cada paso en la cadena de valor de fabricación. Y luego en la parte downstream está la parte de sistemas solares, donde nosotros desarrollamos proyectos, los estructuramos la financiación y los operamos a 20 años. Como pueden ver, somos una empresa bastante extensiva a nivel global. Operamos en Latinoamérica, en Chile, en México y en Brasil. Estamos expandiendo nuestros lazos un poco en este continente. Aparte de eso, pues obviamente siendo una empresa americana tenemos una presencia fuerte en los Estados Unidos, presencia fuerte en Europa y también en Asia. En cuanto a un poco números de financiaciones y eso, que es algo bastante relevante en nuestra industria, pues hemos financiado más de 5 billones en proyectos de energía solar a nivel mundial. Esto es una de las claves que necesitamos perfeccionar para poder pues traer más energía fotovoltaica solar a sitios como Latinoamérica. Necesitamos estructuras financieras creativas para poder hacer eso. También tenemos pues, líneas de crédito extensivas y también hemos sido, creo que, bastante innovadores en cuanto a crear fondos de inversión específicamente para desarrollar proyectos solares. Estos son ejemplos de proyectos que hemos financiado en diferentes partes del mundo. Hemos trabajado con muchas instituciones financieras. Nosotros somos el cliente número 1 del IFC, del Banco Mundial, para energía renovable a nivel mundial. Y bueno, más ejemplos de
diferentes financiaciones en el mundo. Aterricemos en América Latina un poco. Empiezo de abajo arriba. Yo pues estoy basado en Chile. Realmente desde Chile cubrimos todo el continente de Sudamérica. Colombia, Bolivia, Uruguay, Perú. En Chile tenemos una presencia ya de hace 2 años. Hemos ejecutado el primer proyecto nuestro en el norte del país de 2.2 megavatios con GDF Suez, una subsidiaria llamada SL. Tenemos 2 proyectos en construcción ya, uno de 100 megavatios, que luego hablaré un poco más, y otro de 50 megavatios. Y perdón, tenemos más de 1 gigavatio en desarrollo en diferentes partes del país. El enfoque nuestro en ese país es desarrollo de proyectos bastante grandes. Es un desarrollo que llamamos utility scale. Pasemos a Brasil. En Brasil tenemos una presencia un poco más reciente. Ya tenemos los primeros 2 proyectos, el primero construido, un proyecto de 500 kilovatios que hicimos con CPFL en Sao Paulo, y un segundo proyecto de 1.1 mega que estamos haciendo conjuntamente con Petrobras. Tenemos también unos 500 megas en desarrollo en diferentes fases, pero ahí vemos que el negocio es mucho más enfocado a proyectos más pequeños, residenciales, comerciales pequeños. Ese es el negocio, es un negocio de tejados. Y luego en México, de México cubrimos todo Centroamérica. Ahí también el negocio es un poco una mezcla de los dos. Tenemos ya un proyecto pequeño donde participamos, 250 kilovatios, y tenemos varios proyectos grandes en desarrollo. También tenemos una fábrica de módulos que estamos desarrollando en el norte del país. Y ahí el enfoque es un poco las dos cosas. Vemos un negocio utility scale y también un negocio residencial muy importante en la capital y en otras ciudades importantes. Estos son ejemplos de proyectos que hemos ejecutado en diferentes partes del mundo, solo referencias. Empecemos con la industria solar. Yo creo que es importante mostrar este gráfico que demuestra un poco las instalaciones fotovoltaicas en los últimos años. La gente tiene una percepción que la energía solar sigue siendo una energía bastante perífera comparado a los montos de megavatios que se hacen de otras industrias, pues sí lo es. Pero ya se han hecho inversiones bastante importantes. El año pasado en Alemania, a nivel mundial se hicieron 91 gigavatios de potencia instalada solar fotovoltaica. 91 gigavatios, 91.000 megavatios, no son montos menores. Este año se superará ese número, se espera por encima de 100 gigavatios. En Alemania, para darte una idea de un poco la penetración de esta fuente energética, en Alemania, en mayo del año pasado, un 10% del suministro fue suministrada por fotovoltaica. De la energía fue suministrada por fotovoltaica. En Italia, en agosto, pues 8.algo% de la demanda también fue todo fotovoltaica. También estamos viendo a nivel de políticas globales de cara al futuro, gobiernos que están tomando posiciones bastante más fuertes con un poco la meta de fomentar el desarrollo de energía solar fotovoltaica. Hay varios ejemplos acá. California, todos sabemos que ha sido un líder en cuanto a energía renovable, pero también China, Arabia Saudita, la India han puesto políticas bastante extensivas para energía solar para fomentar su desarrollo. De cara al futuro vemos un poco lo mismo. Esta gráfica es un forecast de cara a los próximos 7 años hasta el 2020 del mercado. Y lo que estamos viendo acá es un crecimiento anual bastante extensivo y a nivel cumulativo para 2020 ya tendríamos 500 gigavatios de energía solar fotovoltaica instalada y más de 1 trillón invertido. O sea, de nuevo, son inversiones que están creciendo. Es un crecimiento de toda la industria de más o menos 30% anual y eso persiste en el futuro. Y como ven, también está bastante diversificado. O sea, no es un país o 2 países que con subsidios o mecanismos así están apoyando esto. Es bastante más diversificado. Está bastante diversificado en este gráfico que estoy mostrando acá. Esto yo creo que es otro punto muy relevante de la industria que creo que todo el mundo sabemos o hemos escuchado algo de ello, que la energía solar fotovoltaica ha estado bajando muchísimo de coste. La verdad es que la reducción de coste en los últimos años ha sido dramática, ha sido muy dramática y ha transformado esta industria. Antes era una industria que siempre el problema era somos muy caros, ahora en muchos sitios somos más baratos que fuentes convencionales, que es algo impresionante.
Para darle una idea, hace 2 años más o menos un panel, uno de los paneles solares, tenía más o menos 200 vatios y costaba $2 por vatio, 2 millones por megavatio, algo así. Nosotros ya declaramos al mercado que en los próximos años tendremos un módulo de 400 vatios que costará 40 céntimos por vatio, o sea, $400.000 por megavatio. Entonces, es una subida de eficiencia, lo cual permite que la estructura sea más pequeña y te hace más eficiente todos los costes y todo el desarrollo, y también una reducción de costes al mismo tiempo. Entonces, ha sido muy importante esa bajada. Y yo creo que este es el slide que un poco demuestra eso. O sea, históricamente los mercados solares se desarrollaban a base de subsidios, feed-in tariffs, diferentes mecanismos, diferentes políticas de subsidios en Europa, en los Estados Unidos, en Australia, en otros países. Eso está cambiando. Lo que estamos viendo ahora es no se están dando subsidios. Obviamente pasó la crisis financiera y bueno, se redujeron muchos subsidios, lo cual nosotros como empresa apoyamos plenamente porque nos parece que los subsidios no es la manera adecuada de fomentar el desarrollo de esta industria. Pero lo que estamos viendo ahora es que se están desarrollando muchísimos proyectos en diferentes partes del mundo donde no hay subsidios, donde la solar compite plenamente con otras fuentes de generación. Y eso es un fenómeno bastante relevante, porque indica que pues, ya no dependemos de subsidios, ya está penetrando la solar fotovoltaica sin ningún subsidio, compitiendo con pues, fuentes convencionales de generación. Hablemos un poquito de Latinoamérica y temas más prácticos solares. Yo creo que esto también es importante destacarlo. Yo creo que persisten una cantidad de mitos sobre la energía fotovoltaica y sobre la energía solar. El primero ya creo que lo he hablado bastante, ¿no? De un coste prohibitivo de esta tecnología. Como he demostrado, pues eso está cambiando bastante en diferentes países, no solamente en los países con el precio energético más alto, pero también en otros países donde los precios no son tan altos. Hay diferentes segmentos de la cadena de valor energética donde ya fotovoltaica es competitivo. En todo el sur de Europa, por ejemplo, a nivel residencial, a nivel comercial, ya somos competitivos. En Brasil hay ciertos segmentos del área un poco también comercial, residencial, que también somos competitivos. En general, en energía distribuida, la energía fotovoltaica tiende a ser bastante más competitiva. Y hay otros países que también pues, sufren de precios energéticos altos, como Chile, por ejemplo, donde nosotros somos más baratos que el carbón, que es algo pues, que antes nunca se oía. En Chile, para dar números claros, nosotros, la energía solar fotovoltaica es más barato que $90 por megavatio hora. Está por debajo de eso. El coste de desarrollo de carbón en el norte de Chile está en $95, $100. Si hablamos de gas, pues depende el precio del gas, obviamente, pero unos precios de gas que se están viendo recientemente ponen el precio de desarrollo de gas por encima de $100. Entonces son logros, bastante importantes en esta industria en cuanto a precios, en cuanto a coste. El segundo tema es la tecnología. Creo que ya he hablado también un poco de eso. Esta tecnología de silicio cristalino tiene más de 40 años de experiencia. Hoy en día hay más de 100 gigavatios de capacidad instalada. No es una tecnología desconocida, es una tecnología que tiene bastante track record. La tercer mito pues, o crítica que tendemos a escuchar es la intermitencia es muy impredecible. Eso no es el caso. Yo te diría que otras fuentes de generación renovables tienen este problema. Fotovoltaica es bastante predecible de cara no solamente hoy a mañana o un poco predecible a corto plazo, pero a largo plazo la diferencia interanual, las variaciones son bastante pocas. Y por eso es que se han financiado muchísimos proyectos bajo el concepto Non-Recourse Project Finance, Project Finance sin recursos, donde los bancos también financian con apalancamientos de 80-85%. Dificultad de financiar, pues acabo de hablar un poco de la financiación. Es un mercado de $100 billones a día de hoy, no es un mercado pues, nacente. La clave del tema de financiación es el sponsor, es buscar un sponsor que tenga capacidad financiera
para atraer instituciones financieras que lo apoyen a desarrollar proyectos, pero no es un tema de bancabilidad. La tecnología en sí es una tecnología bastante estable, bastante sencilla, que no tiene componentes que se mueven y eso es relativamente sencilla. Y lo último es la instabilidad que supuestamente causa. Nosotros no estamos diciendo o alegando que la energía solar fotovoltaica debería formar 100% del suministro energético de un país. Eso no tiene sentido. Lo que sí decimos es que porcentajes bastante relevantes, un 25%, por ejemplo, se ha visto en Alemania, y pues específicamente Alemania, que ha sido un poco un líder en energías renovables, a veces alcanza más de un 50% de toda su energía proveniente de fuentes renovables. España e Italia también hacen lo mismo. Entonces, es un tema de gestión, no es un tema de que no se puede gestionar esto y es inestable, es un tema de cómo lo gestionas y implementar sistemas para poder gestionar eso. Esto es una planta que nosotros estamos muy orgullosos en su desarrollo y pues cómo ha sido desarrollada y hasta ahora ejecutada. Es una planta de 100 megavatios que estamos construyendo en el norte de Chile. Tiene una producción anual de más o menos 270 gigavatios horas y está en una superficie de 240 hectáreas con una línea de interconexión de más o menos 9 kilómetros a llegar a la red. La tecnología que estamos usando es la nuestra, son paneles solares fotovoltaicos y estamos usando seguidores. Un eje es un tipo de estructura que un poco sigue el sol durante la mañana y la noche para que aumente su rendimiento. La planta estaría, o estará, ya está en construcción, estará localizado a 40 kilómetros de Copiapó, en la tercera región de Chile, y le estamos suministrando la energía al grupo CAP, que es un grupo muy importante, muy serio en Chile, de hierro y acero. Es una empresa muy respetada en Chile, muy conservadora también. Un contrato a 20 años, lo importante es destacar acá sin ningún tipo de subsidio. Nosotros estamos desarrollando este parque, le estamos vendiendo esta energía a esta empresa, pues sin ningún apoyo gubernamental, ni mucho menos. Estamos compitiendo con otras fuentes de generación. La deuda del proyecto está siendo financiada por el IFC y por OPIC, el Banco de Desarrollo Americano, una inversión global de aproximadamente 250 millones, algo así, con el VAT y con todas las cosas que están asociadas. Y pues ya está en fase de estar interconectada pues a más tardar en marzo del 2014. Este proyecto se empezó a desarrollar en octubre del 2013, con lo cual eso les explica un poco los tiempos de desarrollo y construcción de una instalación fotovoltaica. De 100 megavatios en este caso, desde el principio del desarrollo, principio de permisos y todo eso, hasta la interconexión, pues menos de 2 años. 1 año y medio, algo así, quizás un poco menos. Junto con este proyecto estamos también construyendo otro proyecto de 50 megavatios que le vendería energía al mercado spot, no tendría un contrato de suministro PPA, pero creo que este proyecto es bastante, pues es un referente en realidad. Va a ser el proyecto más grande de Latinoamérica, va a ser uno de los proyectos más grandes a nivel mundial y bueno, sin duda estamos muy orgullosos de su desarrollo. Y bueno, o mejor dicho, haremos la inauguración en su debido momento y pues con visitas de diferentes entidades, de diferentes países de Latinoamérica y todo eso, para que vean un ejemplo real de un proyecto de esta envergadura en Latinoamérica. Hablando un poquito más genéricamente, ¿dónde vemos nosotros las oportunidades para Latinoamérica para este tipo de energía? Pues como decía antes, nosotros consideramos que somos competitivos en muchos segmentos que pueden ser industriales o residenciales dependiendo del país. En un país como Bolivia, donde la energía local, pues hidro, gas, quizás son un poco más competitivas que en Chile, probablemente a ese nivel no tenga tanto sentido, pero de nuevo, mirando las tarifas residenciales, mirando las tarifas comerciales de pequeños comercios. Ahí hay, en prácticamente todos los países que hemos visto, segmentos muy interesantes donde la energía ya es más barato y
continúa esa trayectoria. En los próximos 5 años será más barato de lo que es ahora. Entonces, mientras más tiempo pasa, más segmentos serán pues, atractivos para desarrollar proyectos de energía fotovoltaica. Eso es pues, a nivel genérico. El número 2 yo te diría que es algo también bastante claro. Zonas fuera de red hoy en día se suministran con diésel, se suministran con fuel oil, con fuentes de generación en general que son bastante caras. Son $200 por megavatio hora. La más barata quizás es 150, 160. Ahí hay una oportunidad bastante clara para reducir ese uso de ese combustible, que es un poco más alto, y combinarlo con fotovoltaica. No estamos diciendo que es un 100% un reemplazo, pero quizás un 25%. Eso ayuda a reducir el coste total que le ofreces a un cliente final. El tercero es soluciones híbridas más a gran escala. En Chile estamos viendo que uno de los problemas con gas es que posiblemente el precio de suministro de gas al llegar a Chile va a ser un coste prohibitivo. Va a ser un coste de $12, $13, $14 por MMBTU. Y pues eso quizás es demasiado caro para la matriz. Lo que estamos mirando es combinar gas con 30% de generación fotovoltaica, 25%, que tiene un precio bastante más bajo, pues quizás llegas a un nivel intermedio que ya esa energía es asequible. Esto es un segmento que yo creo que va a seguir creciendo mucho. O sea, ahora el reto de la energía fotovoltaica ya, pues quizás en algunos segmentos sigue siendo precio, pero en muchos no es precio. Es un tema de cómo te integras a la red. Y nosotros vemos que soluciones híbridas con gas, con otras fuentes de generación en red, puede ser algo bastante interesante. La cuarta y quinta te diría es complementos con otras fuentes de generación en matrices que están sobreexpuestas a ciertas energías en particular. Por ejemplo, la hidráulica. Hemos visto en Colombia, en Chile, en Brasil, en muchos países, que durante épocas de sequía pues, hay un problema porque el precio sube dramáticamente. Nosotros, la fotovoltaica, pues, ayuda a aliviar ese tipo de presión durante esas épocas. Entonces vemos que a nivel estratégico tiene mucho sentido quizás invertir en este tipo de fuentes de generación para aliviar esas presiones. Y la última que pongo acá es en países donde tienen un uso por el gas más alto, también tiene sentido aliviar esa carga de energía de gas con energía fotovoltaica para permitir una exportación del gas o el uso pues, que tenga mayor beneficio. Yo te diría que esta es la última planilla que tengo. En todos los casos, lo que nosotros vemos es la selección del partner es realmente crítico en esta industria. Es una industria que aunque haya suficiente capacidad instalada ya para no ser una industria nueva, sigue siendo una industria bastante diversificada en cuanto a diferentes empresas que están en diferentes partes de la cadena de valor. Entonces nosotros consideramos que estos son un poco los best practices que hemos visto en el mundo. Estas son las cualidades que nosotros consideramos importantes para escoger un socio fotovoltaico. Obviamente la primera es la experiencia, el track record que tengan. Yo creo que la infraestructura interna para poder ejecutar proyectos es algo fundamental. Habilidad probada para entrar en nuevos mercados donde la regulación es muy distinta a otras. Hay muchas empresas europeas acostumbradas a los subsidios que luego vienen a otras partes del mundo, Latinoamérica, Australia, a otras partes, y no saben competir porque son mercados muy distintos. Entonces, una habilidad probada de abordar nuevos mercados es importante, especialmente mercados sin subsidios. La segunda es la capacidad financiera. Nosotros consideramos que uno de los retos, inclusive en estos segmentos que digo residenciales, comerciales pequeños, es optimizar, crear plataformas para financiar muchos pequeños proyectos. Esto es la clave. Si logramos hacer eso de una manera optimizada, pues es mucho más fácil desarrollar un volumen mayor. Es la clave realmente para poder deploy cantidades significativas de proyectos de energía solar fotovoltaica pequeños. La integración vertical es otro tema creo que bastante relevante que te permite comprometerte a precios a 5 años. Empresas que tienen su fabricación interna no solamente saben cuáles son los precios hoy, pero saben los precios a 3, 4 años, 5 años.
Entonces, saber cuál es la evolución de precios y poder comprometerte a precios futuros, creo que es bastante relevante. Y lo último es un compromiso a largo plazo. Eso es fundamental. Hay muchas empresas buscando hacer negocios oportunísticos en esta industria y nosotros estamos intentando, nosotros y muchas otras empresas muy serias del sector, estamos intentando demostrar otro enfoque, un enfoque mucho más duradero, mucho más de crear, por ejemplo, en Latinoamérica, la generadora solar fotovoltaica más importante de esta región. Entonces, ese es el tipo de enfoque que yo creo que también hay que mirar en un socio. Y eso es todo lo que tengo, así que cualquier pregunta, encantado de contestarla. Muchas gracias por su muy detallada descripción de las actividades de la empresa, así como también sobre la visión mundial que tenemos en proyectos de gran envergadura como los que usted ha descrito. Creo que son muy importantes. Vamos a ver las preguntas que tenemos acá un buen grupo. Qué bueno. De todas maneras, mientras veo esto, ¿qué opina usted de las condiciones que tiene Bolivia en cuanto se refiere a aprovechamiento de la energía solar? Han habido varios proyectos, por supuesto, a nivel sobre todo doméstico, pero tenemos unas condiciones y tenemos un colector importante que se llama altiplano, donde podríamos tener varios, no solamente metros cuadrados, sino, por supuesto, quién sabe, una extensión enorme de colectores solares en muy buenas condiciones de aprovechamiento. Sí. No sé si usted tiene alguna opinión sobre esto. Yo creo que en la zona Bolivia, Perú, norte de Chile, inclusive parte de Argentina y parte de Ecuador, es una zona, y Brasil también, es una zona muy atractiva para desarrollar proyectos solares, muy, muy atractiva. En diferentes países hay un contexto energético bastante diferente, entonces hay que tener eso en cuenta para saber cómo encaja la energía en esos diferentes mercados. En Bolivia en concreto yo creo que hay dos oportunidades. Una oportunidad es en el ámbito pues, residencial, comercial pequeño, como decía, que yo creo que la energía fotovoltaica podría tener una penetración relevante. Y también el otro punto que decía en la presentación tiene que ver con el tema de gas. O sea, Bolivia tiene un recurso muy atractivo. Como hemos visto en las presentaciones de esta mañana, hay una necesidad en todo el continente por demanda energética, por crecer su matriz, un aumento de demanda, una necesidad por el gas que podría proveer países como Bolivia. Entonces yo creo que lo interesante es pensar cuál es la optimización de esa ecuación. O sea, quizás tiene más sentido dejar ese gas para un uso más beneficioso para el país y tener más otras fuentes de generación renovable que pueden liberar esa carga que tiene el país de generación eléctrica a través de gas para usar ese gas para otras fuentes. Aquí voy a hacer una de las preguntas, creo que es muy importante. Está relacionado con nuevas tecnologías en materia de almacenamiento de energía. ¿Qué puede decirnos sobre el particular? Sí, yo creo que eso es un tema que nosotros como empresa estamos muy enfocados. Nosotros hoy en día en Chile, por ejemplo, y en otras partes del mundo, te diría, ¿no? en Medio Oriente, en partes de África, en Europa, donde pues, se da este fenómeno que somos más baratos que otras fuentes de generación. En Turquía, por ejemplo, también pasa. Siempre el tema es que la fuente nuestra es intermitente. Entonces, eso sin duda nos limita, porque no podemos venderle energía directamente a un cliente que necesita energía 100% del tiempo. Yo diría dos cosas. Primero que todo, hay tecnologías que se están desarrollando hoy en día para almacenar. Hay varias de estas tecnologías que hoy en día ya son comerciables, como por ejemplo el almacenamiento a través de bombas, pump storage se llama. Ya hay muchos ejemplos de esto en los Estados Unidos, en Australia, en Japón, en muchas partes, y son hoy en día ya comerciales, no son complejos. Entonces, esa es una solución bastante viable que estamos mirando traer a ese tipo de mercados con esos precios energéticos más altos.
También hay otros, hay aire comprimido, hay baterías, hay una serie de cosas. Hoy en día las baterías son muy caras. Hoy en día no tiene sentido almacenamiento a plazos largos, pues 18 horas, 20 horas con baterías, porque simplemente es demasiado costoso. Ahora, en los próximos 5 años consideramos que eso va a cambiar mucho, y cuando eso cambie va a haber un cambio fundamental a la estructura eléctrica energética a nivel mundial. También te diría que nuestra solución, o lo que nosotros consideramos como la solución solar fotovoltaica, no es que la penetración sea 100%, es que la penetración sea un porcentaje adecuado para el país, para esa matriz energética. Si es una matriz energética muy diversificada, pues quizás permite un porcentaje más alto. Si no, pues es un porcentaje más bajo. Si combinamos las fuentes de generación renovables, solar, eólicas y otras, también creas un sistema donde no estás sobredependiendo de una fuente y si a las 6 de la tarde pues baja un poco el sol, tienes un problema. Tienes otras fuentes de generación que hacen ese mix. Lo importante de todo esto es implementar sistemas a nivel nacional para gestionar la electricidad adecuadamente, como hace Alemania, como hace Italia, como hace España. Me decían al almuerzo ahorita, anoche, que en España recientemente se anunció que en una hora 80% del país se suministraba con fuentes renovables. Entonces, esto no es un mito, no es que no es asequible, esto es una posibilidad, es un tema de gestionarla adecuadamente. Hay una segunda pregunta interesante para los países andinos, donde se puede hacer un gran aprovechamiento de la energía solar. Esta pregunta la voy a relacionar con la vida útil de los sistemas, y más aún en la altura cuando los ultravioletas degradan mucho materiales. De manera que las preguntas que están formuladas acá es cuál es la vida útil y sobre todo en niveles de altura de estos sistemas. Nosotros, o sea, si uno mira la historia un poco de esta industria en las últimas décadas, hay sistemas operando que tienen 30 años de operación. En general, los paneles fotovoltaicos, la garantía estándar que te da un fabricante son 25 años. Lo que nosotros estamos viendo y lo que inclusive bancos financistas e inversionistas también incluyen en sus modelos económicos es vidas útiles de 30 años, inclusive un poco más. En realidad, la altura tiende a ser un beneficio neto para la energía solar fotovoltaica. ¿Por qué? Primero que todo, la radiación en general pues aumenta. Eso sin duda es algo positivo. Pero además de eso, la temperatura tiende a ser más baja. Cuando la temperatura es más baja, la eficiencia del panel funciona mejor. Por eso es que estamos viendo, por ejemplo, en el desierto de Atacama o en el sur de Perú, que el rendimiento de estos sistemas fotovoltaicos son mucho más importantes que los del Medio Oriente, que uno pensaría que pues con ese sol que tienen en los desiertos sería el mejor sitio. La verdad es que no. Latinoamérica, que hemos visto nosotros, por lo menos tiene la mejor irradiación de todo el mundo, o el mejor rendimiento de los paneles de todo el mundo por este fenómeno. No solamente tiene la radiación alta, pero tiene temperaturas más bajas, entonces la eficiencia es mejor y el rendimiento es más alto. Por último, una pregunta un poco a nivel comercial. Preguntan sobre cuál es la posición de la industria a nivel occidental en relación a la industria china, que está bajando los costos y posiblemente va a inundar también con sistemas fotovoltaicos en un futuro próximo. ¿Qué opina usted sobre esa? Yo creo que eso, mira, hemos visto en los últimos 5 años que inclusive antes que eso, muchas empresas chinas han entrado en el sector con precios muy competitivos. También muchos han recibido apoyo del gobierno y eso, lo cual ha creado controversia en Europa y en otras partes del mundo. Y yo creo que en los últimos 2 años ha ocurrido una consolidación importante del sector. Muchas empresas pequeñas, medianas, chinas o europeas o americanas, dado la crisis financiera, dado la reducción de subsidios que se produjo en el mercado, no pudieron sobrevivir. Entonces, quizás un 50% de la industria ha sido consolidada.
Nosotros, por lo tanto, o sea, lo que estamos viendo es las empresas que hoy en día siguen en la industria son porque tienen o tecnologías adecuadas, superiores a otras que no han sido exitosas, o modelos de negocio que se prestan mucho mejor para el futuro de esta industria y por lo tanto han podido sobrevivir. Así que nosotros no lo vemos como un problema el hecho que nuevos entrantes pues entren en este mercado con precios que ellos consideren que son apropiados. Al revés, nosotros, mientras más competitivos de costo seamos, más beneficioso, mejor dicho, será para toda la industria. Así que lo vemos como algo positivo. Una pregunta ya un poco personal. ¿Qué opina usted que para el año 2030 o 2035, qué papel va a jugar la energía solar? A nivel mundial, por supuesto. O sea, yo creo que si estamos hablando de esos plazos es muy difícil ¿sabes? Dar predicciones en cuanto a números, pero sin duda va a haber una transformación, a mi juicio va a haber una transformación en los próximos 20 años de la industria energética eléctrica, no solamente con la energía solar, pero con otras fuentes que seguramente surgirán y yo creo que es un balance natural en las cosas, igual que ha habido una transición en los últimos 100 años de otras fuentes a hidrocarburos, pues habrá otras en los próximos quizás 30, 50 años.